5 de la tarde con 10 minutitos, ya estábamos conversando con nuestra invitada, te lo decía, Carmen Ibarra Toro, profesora de danza por la Universidad de Chile, instructora de pilates integral, maestra de Reiki y de coach ontológico. Cuenta con más de 4 décadas de trabajo en la experiencia corporal y vamos a conversar de su reciente libro. Mira, te cuento. El cuerpo, dice ella, se establece en el mundo como el que posee en sí todas las redes comunicantes, emociones, sensaciones, percepciones y se transforma en la individualidad, en el sentido vivencial del ser humano, en la perspectiva de que toda percepción es única, es decir, el ser humano se configura como un observador único e irrepetible. Esto podría ser una síntesis de lo que plantea la profesora de danza Carmen Ibarra Toro en su libro El cuerpo de la infancia. La abuela de Marina, Eloísa y Felisa, y profesora de cientos de personas en sus más de 4 décadas, como te decía, promoviendo la conciencia cotidiana corporal mediante diversas vías, nos permite recordar mediante esta publicación que somos unidad, cuerpo, mente, espíritu, emoción. Así Carmen Ibarra Toro, quien ha incursionado y perfeccionado en diversas disciplinas del movimiento, estudiando, colaborando y experimentando, nos entrega en su libro una vasta red de insumos interconectados, un corpus, diríamos, donde cabe la neurociencia, la educación, la salud, los cuestionarios de preguntas y entrevistas, una propuesta de ejercicios prácticos, así como la poesía a sus nietas y las imágenes de estas disfrutando del aire libre. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Bien, Daniela, muchas gracias por la invitación y te decía que fue como un déjà vu porque ya había estado sí. El cuerpo en mi casa. ¿Cuántos años atrás ya? Por lo menos el 2016 debe haber sido como el inicio. Ahí fue este libro que también estaba dirigido a adultos, con un enfoque también muy similar en el sentido de visibilizar la importancia del cuerpo y como decías tú, esta tremenda cantidad de años que tengo de haciendo clases para niños, adultos, jóvenes, y lo bien que hace el movimiento. Entonces hay una serie de propuestas también de respiración, etcétera. Sí. Y bueno, eso fue como la base, y después ahora que ya soy abuela y también empecé a observar la corporalidad, el desarrollo desde la guagua, cómo usan el cuerpo, cómo usan los deditos y se giran las rodillas. Y es como una danza sin restricciones y nosotros nos vamos restringiendo con el tiempo. Sí. Nos vamos perdiendo las experiencias corporales. Tuyo, diríamos. ¿Ah? Sí. Están todos tuyos. Estamos todos tuyos. Entonces, y en general la medicina, la psicología, la educación, ve a los niños como más segmentados, fragmentados. Sí. Te fijas como que estar 8 horas sentado, el cuerpo no está preparado para eso. Y en este trabajo investigativo, fíjate que leía que en Estados Unidos están haciendo entre una clase y otra, les ponen música y bailan. Inmediatamente te mueve el cuerpo y te activa a una apertura que es diferente. Carmen, cuando tú recuerdas tus años de colegio y sobre todo la primera infancia hasta los 7 años, ¿cómo recuerdas la incorporación o negación o reducir, ¿no?, la corporalidad, y cómo ya con tus nietas, como nos hablas, crees que hay una apertura pero no lo suficiente a que esté presente en el aula o en la vida diaria en realidad? Mira, yo cuando partí el libro di los agradecimientos a mis padres. Nosotros tuvimos la suerte de vivir en una parcela en La Reina de 3.000 metros, entonces teníamos fruta, jugamos a la mamá a cocinar de verdad con tomate, cebolla. Eso fue maravilloso porque estábamos en constante movimiento, unos columpios espectaculares, bonitos. Pero, por ejemplo, cuando partí el capítulo La niña y su cuerpo, toda esta poca información que había respecto, por ejemplo, a la primera menstruación, la menarquia que le llaman. Claro, estos cambios hormonales, qué sé yo, todo este periodo era había que hacerlo y medio como muy callado, muy misterioso, no había mucho apoyo. Entonces hay cosas, como dices tú, que hubiera sido mejor desde chica. Por eso que mi preocupación y mi propuesta es que uno tenga estas conversaciones con las hijas, sobre todo,
porque hay una exigencia mayor con las niñitas, es distinto ser niña que ser niño. Dedicas un capítulo, de hecho, al cuerpo de la mujer y la niña en particular. Y ahí fue tuvimos que parar, me acuerdo con Constanza, mi colaboradora, porque empezamos a investigar a ver tantas aristas del tema de la mujer, desde pequeñita, pero también nos dimos una idea porque hicimos entrevistas hacia mujeres. Justamente partimos con adulto mayor, 60 hasta 80, las primeras respecto a este tema, respecto a los juegos, y terminamos con gente joven. Y fíjate que no hay mucho cambio en la información que reciben. La gente joven tampoco, ya ves tú que de repente se han negado a la cultura sexual o a educación. No es tanta la información que hay y por el contrario te diría que hay demasiado bombardeo de lo que tiene que hacer la mujer, del estereotipo de la mujer, los labios gruesos, sí, ojalá la pechuguita grandota, sí, y ahora con harto la también cola, que tiene que ser harta cola, y si tú, entonces eso me impactó curva mucho de este movimiento que se llama la rebelión del cuerpo, que lo cito porque esto, y le preguntaban a chicas de 12 años, 14 años, ¿qué has dejado de hacer? Es que, ¿cómo sientes tu cuerpo? Es que me da asco. Eso me llamó fuerte, tanto la atención, lo encontré tan triste, versus la gente de nuestra generación y mayor, que era como un deber ya listo, pero había menos exigencia en ese sentido. Ahora como también hay la globalidad y los modelos y todo, tú lo ves en la televisión. Mayor diversidad al menos, ¿no? O sea, claro, mayor exigencia también en cuanto al estereotipo. Antes prácticamente no teníamos tele, entonces era como... pero ahora hay más diversidad respecto, no sé, si yo pienso una década atrás o cuando yo era adolescente, si bien pueden cambiar los estereotipos, ahora hay mayor diversidad. Este tema de las tallas X, XL no existía en mi época, pero aún así igual impera el canon, siempre impera un canon. Y además también una de las motivaciones fue que, lo comento ahí en el libro, nosotros estamos haciendo formación desde el 2004 y les hacemos un examen bien reflexivo a las alumnas, que son la mayoría mujeres. La pregunta es, ¿qué sientes tú que ha sido un freno en este trabajo de desarrollo, en este curso? Y el 80% te dice la inseguridad, la falta de confianza en mí misma, la autoestima baja. Entonces, hay algo que está pasando ahí. Y eso viene también desde la infancia. Por eso que es tan importante. Este es un libro que apunta también a los adultos, sobre todo para que hagamos, cuando se dice que el futuro está en los niños, pero depende de qué niños estamos formando. Ahí quiero ir, Carmen Ibarra Toro, en relación a la propuesta que hay en este ensayo, que es mucho más que un ensayo, porque también tiene no solamente reflexión, una muy buena bibliografía, datos, cita a diferentes autores desde la educación, la neurociencia, la salud en general, sino también, por supuesto, estos ejercicios y este compartir que tú haces también en calidad de abuela, de profesora. Pero finalmente también el foco inicial, y que tú lo propones al inicio, es justamente esto de la responsabilidad, que recae en el acompañar, y me gustó mucho eso, acompañar y apoyar a niños y niñas en relación a los futuros adultos que serán y habitarán este mundo. No hay manual, siempre nos han dicho, para la maternidad o paternidad, y tenemos que ser conscientes que los niños observan también, eso sí, nuestra postura, nuestra disposición corporal, y por supuesto estar muy atentos a los juicios madres que pueden venir también de nosotras mismas o del entorno. Hablemos de eso. Es que la importancia, ahí yo empecé a ver, ahí comento en el libro esta motivación de partir, cuando a mi nieta le regalaron un pianito y empezó a mover las caderas, y claro, igual que el papá que tocaba en un grupo de rock, yo dije, wow, hay que hacer algo con esto porque, como dices tú, está asimilando, los niños funcionan mucho con la neurona espejo, este modelo de postura, entonces... Porque cuentas, perdona, que tocaba, no solamente que se movía muy graciosa, sino que hacía los mismos movimientos que su padre tecladista. Claro, los mismos movimientos, porque ella lo había visto arriba del escenario, y tú sabes que los músicos se mueven de una manera. Su performance. Claro, entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿cuánto influye la postura? Tremendo, porque si es un hombre así, no sé, pues para adelante, resolutivo, o la mamá como tímida, que apenas pisa
con las patitas así, todo eso se va quedando, son tus modelos, entonces la postura es súper importante. De hecho ahora, como dices tú, en la neurociencia ya está muy estudiado la relación de la postura con el cerebro, cosa que nosotros en danza lo veíamos, pero no teníamos esta validación científica. Sí. Te fijas que hacen preguntas, por ejemplo, obviamente si tú estás gibado, si estás jorobado y te preguntan cómo ves tu futuro, vas a hacer un tipo de respuesta cuando estás súper cómoda en tu cuerpo, y eso es obvio, pero también en el libro yo pongo datos y esto porque necesitamos racionalmente escuchar estos datos y entonces no solamente la postura, el lenguaje. Ahí yo he hecho ejercicios como coach, ir, por ejemplo, a lo que yo llamo la matriz. ¿Qué recuerdos tienes? Por ejemplo, como te decían, la dientúa, la guatona, el flacuchento, no sé, nombres que de repente te marcaban. Sí. Los niños igual hacen bullying, o sea, Total. Cuando hay alguien se sale del margen, que es muy flacuchento, muy paliducho, entonces es importante, o las tías o las mamás, oye, esta niñita es tan inteligente. Te vas generando una presión, muchas expectativas para esa niñita, difícilmente se va a poder equivocar en la vida porque es muy inteligente. Todo tiene un beneficio y un costo. Claro. Y la emocionalidad. Ahí también yo menciono un ejemplo cuando, no sé, mi hija, por ejemplo, yo llegaba a la casa, al departamento, y ella le decía a la chiquitita, adivina quién viene, te tengo una sorpresa, y abría la puerta, ¿sí? La diferencia en la recepción, un abrazo o darlo por sentado. O que te digan, hoy de nuevo llegó la abuela. Es bien interesante, Carmen, que recuerdes que la etimología de infancia deriva del sin voz, y el cuerpo es tan elocuente, y eso tiene relación con el verbo, con la actividad intelectual que los adultos siempre hemos puesto, y sobre todo el patriarcado, como algo supremo, superior, de mayor importancia. Pero quiero detenerme, ya que estamos hablando de que el cuerpo es social, la gestualidad es aprendida, la postura, cómo impacta no solo en la autoestima, sino lo que los otros perciben y finalmente la construcción de mundo, porque cierra, porque abre, porque es firme, porque es etérea, bueno, todas las formas. Hablemos de algo que me interesa mucho que le puedas explicar a nuestros auditores, que es algo que mencionaba al inicio, la conciencia corporal. A propósito de las emociones, donde somos la mayoría bastante analfabetos, donde tenemos problemas de salud mental altísimos en Chile, sobre todo niños y niñas, para qué decir la obesidad, el tema de la tecnología. ¿Cómo tú podrías explicarle a nuestros auditores y telespectadores de Frecuencia Pública, Carmen, lo que es la conciencia corporal cotidiana? Ya, mira, yo en principio defino la conciencia corporal como aquellos... es el darse cuenta de lo que sucede desde la piel hacia adentro, en un principio, que es lo interoceptivo, o sea, lo que me está pasando en el estómago, tengo hambre, no tengo hambre, tengo sueño, sensaciones corporales, y luego también en relación al medio, al espacio, cómo me siento, cuánto puedo expandir mis brazos, cuánto abro mis brazos, cuánto me expando, cuánto me expreso. Yo en el espacio. Claro, primero eres tú, o sea, digamos, hay una conciencia corporal que es interoceptiva y después hay otra que es en relación también a los otros. Claro. O sea, al espacio y a los otros. Y esto es cotidiano, o sea, si nosotros tuviéramos conciencia desde la mañana, cómo nos paramos, cómo nos tiramos de la cama, cómo no dormimos bien, cómo no descansamos, las señales que te está mandando el cuerpo constantemente. De repente, hoy no sé por qué me resfrié, total que bienvenido al resfrío porque me permitió descansar, parar. me mandó a la cama, y yo no estaba escuchando el cuerpo. Incluso a veces los accidentes. Oye, sí, la yo pata. También pienso igual. Oye, una amiga la otra vez se cayó y mira, pues no puedo caminar, total que volvió a pintar y ahora está haciendo una exposición y decía, gracias que te caíste. Exacto. Y lo importante es como ir en el día a día, porque muchas veces la gente que desgraciadamente que ha tenido salud muy fragilizada, por ejemplo, por un cáncer, ¿te has fijado que dice, pucha, gracias al cáncer ahora valoro mi tiempo, le digo a mis hijos cuánto los quiero, sé lo que es importante en la vida? ¿Te fijas?
ojalá no llegar a eso, ojalá poder disfrutar en el día a día y también estar consciente de las sombras de uno, si uno de repente se cansa o se chorea también o estás molesta, o sea, también reconocer este abanico de emociones, pero ojalá ir en el presente, porque cuando uno guarda las cosas, eso después explota como una olla a presión. Entonces, ojalá fuéramos como... genera estos bloqueos que provocan también las enfermedades de las que estábamos hablando. Exactamente, y las contracturas corporales, la cantidad de problemas que hay a las cervicales, al trapecio, el colon, sobre todo en las mujeres, es un tema súper poderoso. Yo me enteré hace como 10 años que ahí en el intestino se genera la serotonina, no en el cerebro. ¿En serio? En serio, el Mira, 90%. Ahí están las mariposas famosas, Sí, ¿o no? Las mariposas, cuando tú estás Polillas enfermo, tengo yo últimamente. se me duele la guata y tu ánimo decae inmediatamente. Sí, la energía vital está ahí. La energía vital, entonces lo que nosotros pensábamos que se generaba en el cerebro, imagínate, y wow, ahí, por eso que se habla ahora de mantener la microbiota. Tenemos hartos cerebros en el cuerpo, pero en el sentido como se entiende. Lo que decías tú, antiguamente se dividía todo y ahora no, esto es como el cerebro es como una plaza en donde caminan, llegan información del corazón. Mira los últimos estudios que ha hecho la Nazaret Castellano, que dice que, por ejemplo, cuando tú meditas, empiezas a pulsar, tu corazón va, incluso ahora, nuestro corazón lo más probable es que esté en una sintonía. Entonces, esto en grupo también es maravilloso, una meditación grupal, o tú con tu familia en un estado de calidez, de lectura, de buscar instancia. Por eso también el libro es bien propositivo, porque también quise compartir un montón de actividades y dinámicas que nos pueden servir, sobre todo el contacto con la naturaleza. Carmen, sí, totalmente, porque eso es algo que necesitamos y que estamos al debe. Se habla de la falta de verde, que está generando... Y luz solar, y vitamina D, y aire, y no hay nada más placentero, encuentro yo, que sacarse los zapatos, calcetines o lo que haya, pisar tierra, ojalá húmeda, pasto. Es un placer que pocas cosas o pocos vínculos te dan en la vida. Sí, seguramente desgraciadamente hay pocos espacios, así hay muchas comunas que tienen nada de verde, pero hay instancias, la Fundación Ilumina, por ejemplo, está llevando a los jardines infantiles, Junji, estos proyectos de pequeños huertos, de que el niño meta las manos a la tierra, una semillita, y va aprendiendo que el bichito, que el gusano, y bueno, y por eso invité a Ellen Schniebel en el capítulo de la importancia de la naturaleza, y ahí ya están en primero básico formando, o sea, es una educación totalmente diferente, en el aire, afuera, en el exterior. El aire libre o la naturaleza de la cual somos parte, la música y la danza son algunos también de los invitados, parte de este cuerpo en la infancia, o el cuerpo y la infancia, potenciando el desarrollo integral de la infancia desde la corporalidad, que nos propone Carmen Ibarra Toro. Son las 5 de la tarde con 32 minutos y estamos con nuestra invitada Carmen Ibarra Toro. Ella es autora del Cuerpo y la Infancia, profesora de danza, también de pilates integral, coach ontológica y también ahí las energías con el Reiki. Ella sabe lo que es la danza y nos recuerda que es una de las manifestaciones más antiguas, más primarias del ser humano. Un arte que aborda al ser humano en su totalidad, con cuerpo, mente, emoción y espíritu. Y quiero detenerme en esto respecto a alguien que tú citas, Sir Ken Robinson, respecto a la importancia de la danza en los colegios y que esté a la par con las matemáticas, que parece que estuvo como que escandalizó a buena parte de las personas que escucharon. Justamente como te decía, son cosas que uno intuía como profesora de danza, lo bien que hacía. Yo tenía el sueño cuando egresé, decía que ganas de aprender, por ejemplo, geometría, ¡pum!, intersección. Buenísimo, con el cuerpo, o los conjuntos, cosas que... hicimos una vez una experiencia en la farmacia Ahumada, fíjate, con un grupo que teníamos, un grupo de investigación de salud laboral,
en donde a las personas que atendían la farmacia había que explicarles bien cómo funcionaba el cuerpo y el sistema digestivo, porque no era, te fijas que tú llegas a la farmacia y te dicen, oye, estoy resfriada, ¿ya? ¿Qué tipo de tos? No sé, y ellos te dicen, entonces había que explicar un poco que tuvieran cuidado, porque no todo servía para todo. Entonces veíamos el sistema digestivo y yo era la encargada de hacer dinámicas corporales. Entonces agarramos cables, agarramos ropa, entonces uno era el bolo alimenticio, se movía así, los movimientos peristálticos, después se iba la proteína para el hígado y iba dejando ropas allá, hasta que al final salía por el recto. Y era una cuestión que todos decían, qué ganas de haberlo aprendido así en el colegio, nunca más se olvidó. Sí. Esta vivencia, esta experiencia, porque en realidad pasa por el cuerpo. Fíjate que esta pirámide que se dice que uno cuando lee aprende un poquito, después cuando escucha también, y así va hasta que donde más aprendes es cuando pasas por el cuerpo, es cuando, por ejemplo, a los niños les toca hacer una exposición de algo. Se paran frente al curso, es todo un desafío, pero que fantástico, porque ahí tienen que manejar la presencia, sí. La expresión corporal, y eso te aseguro que no se les va a olvidar. En cambio, una cuestión de una prueba, la memoria por sí sola, no. Carne ese conocimiento o esa información para literalmente, ahí viene la palabra, incorporar, justamente, llevarlo al cuerpo. Eso es incorporar. Y ese es el aprendizaje, que lo que a mí y nosotros como formamos instructores en Pilates Integral, lo que más nos interesa es que integren. Integraste y vas transmitiendo, si no en la misma línea la música. Claro. Exactamente, y nosotros es la manera que tú aprendes y que puedes expresarlo después, si no es una cosa de solamente la neocorteza y el cuerpo, el cerebro reptiliano, por así decirlo, es mucho más antiguo que la neocorteza, el que te... No sé, como decía Felden, trae una cáscara de plátano y tú no te pones a pensar, me tinca que me voy a caer. No, te agarráis. Entonces, es como hacer caso también a la intuición, a los instintos también, y no solamente lo racional. Es un todo lo que decías tú. Carmen, hablábamos antes de irnos a la música de un concepto que yo vengo escuchando sobre todo desde el mundo más espiritual, pero vinculado ciertamente al cuerpo, que es la fascia. Sutil, esencial, tejido, del que se habla no hace mucho, por lo menos yo no lo había escuchado y mucha gente también lo está incorporando. Hablemos de qué se trata y sobre todo, ¿qué nos viene a decir del cuerpo? Mira, una de las primeras personas, la doctora Ida Rolf, de ahí viene el método Rolfing. Ah, ok, sí, ellas fueron las primeras que habló de la fascia y obviamente la encontraron loca. Sí, dígale que sea la doctora. Claro. Los honguitos estaban buenos. Claro, y fíjate, lo importante de la fascia es como ese tejido conectivo que está bajo la piel y que es como cuando tú haces una carne entraña, esa cosita blanca que tiene, así como un plastiquito, esa es la fascia que nos rodea. Esa membrana es un tejido que va cambiando de forma, se va rigidizando un poco, más que rigidizando, se va endureciendo más cuando llega más a las articulaciones para transformarse en tendones. Pero haz cuenta que hay una Daniela igual a ti en fascia, adentro tuyo. O sea que te sacan como un modelo de Daniela y es tu cara y tu todo. Entonces cuando tú estás tenso, apretaste el pecho, la angustia es angosto, apretaste acá, las fascias también se van contrayendo. Entonces todo tu cuerpo va sintiendo esa tensión, la va vivenciando porque la fascia rodea. Ahora, eso en términos anatómicos, pero ahora yo también he escuchado harto que también tiene silicio, tiene como la misma información del cuarzo. Y que tú puedes como programar esa luminosidad que puedes llegar a tener, que puedes convertir tus fascias en algo. No olvidemos que somos energía también. Exactamente, entonces... No es nada hippie lo que estoy diciendo. No, hay tanto por descubrir, Daniela, si eso es lo que pasa, que hemos estado nosotros en un mundo muy lineal, muy como de pienso luego existo, y estamos dándonos cuenta que no es así. Y por eso yo soy bien admiradora del taoísmo, ciertas estéticas y el mundo oriental, que te muestra un mundo circular. Exacto. Que no es una cosa, y que por lo mismo, por ejemplo, el concepto de salud
es circular, hoy día, bueno, naciste, después creciste, adolescente, viejo, te mueres y después puedes nacer de nuevo, no sé, distinto a nosotros, que es como una línea de tiempo. De hecho, hablan ahora de las figuras a propósito de la geometría de lo elíptico, ¿o no? Del espiral, a propósito, pero que también es un movimiento y es una figura también que hace círculos. No existe, de hecho, las líneas rectas en la naturaleza. Tú hablabas de algo también importante de las etapas en el libro de la infancia con el movimiento, el gateo, independiente de que hay niños y niñas que no gatearon y directamente se fueron a caminar, u otros se arrastraban ahí como cocolizo con una patita. Es como un tipo de gateo. Sí, hay varios, ¿no? Sí. El otro es el clásico como un gatito o en cuatro patas, digamos, la posición clásica. Pero dentro de todas las funcionalidades o lo que permite, hay una que me encantó, que ayuda a escribir en el futuro. Algo con la visión también. Claro, porque es la relación mano-ojo. Y no, yo me fasciné viendo todos los beneficios que tiene el gateo. Ahora, tal como yo explico ahí... ¿Tú gateaste? ¿Tú sabes si gateaste? No sé. ¿No pudiste preguntar a tus padres o a quién te cuidaba? Pero te lo pregunto por tu conciencia corporal que llegaste a ser bailarina y profesora. Yo creo que sí, fíjate, sí, lo más probable. Y un poco también lo quise poner, hablábamos con una amiga que es bailarina, que también tiene su hijo chiquitito, y que se apura por las mamás de que caminen, o inducirlos a que... entonces era importante ponerlo, sobre todo por eso, porque no hay estudios que digan el niño que no gateó no es inteligente o no va a poder escribir, sino que te facilita el gateo. El gateo te facilita si tú te caes, pum, pones la mano, porque también cuando empezaste a gatear lo tenías firme. Claro. Pues esta relación, la lateralidad, el desarrollo de la columna, de la musculatura, por eso es importante, pero como te digo, no hay estudios que digan que el niño, además que hay distintos gateos, sí, hay traslados, así, hay una colita, sí. El otro como un oso, así que va como todo para adelante. Y en eso, fíjate que también quería mencionar el seminario que tomé del método Pickler, porque los niños los hacían gatear, esto en Budapest, posguerra, con muy pocos recursos, era un tipo cename, así, tenían muy poquitos recursos, niños vulnerables, y los hacían gatear en el cemento, en el ladrillo, subir, bajar, y nadie, ¡ay! No haga esto, no haga esto otro. No, y los niños tenían que aprender a resolver sus conflictos. Si uno estaba peleando con el otro porque quería ese juguete, no viene la tía o la mamá a decirle, no, mijito, pásale. El niño tenía que resolver. Como tenían pocos recursos, les ponían juguete, una tapa, una olla, una cuchara, una madera, y con eso jugaban. Y no era al otro día cambiarle el juguete, era si el niño, por ejemplo, le interesó la tapa de la olla, le pasaban la tapa de la olla para que al otro día explorara, y el niño iba a desarrollar otras cosas, iba a crear otros usos, a lo mejor lo puedo tocar. Entonces, en lo que se decía ahí, que ahora lo que hacemos nosotros es coartar esa creatividad, porque le estamos dando un juguete y el niño se aburre y después viene otro y le compramos otro. Sí, aparte que contaminamos, ¿qué paquete? Exactamente, entonces desarrollamos el consumismo además. Carmen, otra también más que de las preocupaciones, de los recordatorios que nos muestras en tu libro El cuerpo y la infancia, tiene relación con la educación patriarcal, que finalmente es la que hemos padecido muchos, y una educación matrística, y hay algunos colegios, aquellos que se llaman alternativos, porque alternativo al modelo, que tienen una educación integral, inclusiva, donde la corporalidad, la colaboración, la cooperación, la naturaleza y todas estas llamadas artes, que siempre fueron como asignaturas o ramos electivos, son primordiales. Hablemos también de lo que se está viendo en el último tiempo en Chile, aunque sigue siendo ni siquiera todavía necesario para generar masa crítica. Sí, desgraciadamente esto, la accesibilidad a estos colegios también, porque son caros, general son caros porque son colegios particulares y
por lo que sé, los profes están bien pagados, tienen una relativamente buena infraestructura. Ojalá que esto se pudiera expandir un poco más, toda esta experiencia, como dices tú, el Francisco Varela. Sí, hay tantas iniciativas, pero cuesta, conversando con un amigo que lleva muchos años en esto de evaluador, cuesta mantener estos colegios. Porque finalmente también el ministerio te exige esto, otro, la nota, los contenidos, un montón de exigencias. O sea, no te permite salir del sistema. Claro. Es difícil. Y tú también como padre, y lo que nos contaba esta chica, la alemana, que decía, al principio cuando ella invitó a los niños a colegio abierto, escuela bosque, y los papás así, no, pero ¿cómo van a aprender? No, y los ramos y la asignatura, porque uno está... ¿Y de qué le sirve el palito? Claro. Y total que todo lo aprenden en la naturaleza. Sí, o sea, lo que pasa es que vamos abriendo lo que estamos viendo, que hemos tenido una mirada muy, muy sesgada, muy fragmentada. Entonces lo que hacen estas experiencias es abrirnos, decir, oye, también hay posibilidad y muchas de aprender. Y ella nos contaba que los niños son fuertes, porque son niños que caminan, suben cerros, escalan, tienen la suerte ellos, el privilegio de tener mar y tener bosque. No lo tenemos todos los niños de Chile, pero sí uno puede armar una huertita, caminar, salir a caminar a la plaza, lo que sea. Sí, se puede hacer. Bueno, dentro de los capítulos del cuerpo y la infancia de Carmen Ibarra Toro está el cuerpo como síntesis y unidad del ser humano, así parte. Luego ya nos habla de esto que tiene que ver con la herencia también y con la educación, postura, lenguaje, emoción, autoobservación, qué importante. La niña y su cuerpo, un capítulo especial. La influencia de la era de la tecnología, la música y la infancia, la danza y por supuesto toda la expresión corporal y la importancia de la naturaleza justamente en esta etapa tan importante del desarrollo humano. Muchísimas gracias. El libro además fácil porque pueden encontrarlo con Coincidir Ediciones. Fue lanzado en España, pero también ahora en noviembre de este año acá en Chile. ¿Y tú sabes en qué librería se puede encontrar o forma virtual? Está en Busca Libre. Perfecto. En Busca Libre Chile, ¿sí? Argentina, Perú, Colombia, Ecuador. Nosotros como Centro Guara también lo tenemos, o sea, si alguien vive ahí relativamente cerca, ¿eso los vino? Lo podemos, no, ¿dónde? Acá en Santiago, en Santiago. Las Condes. ¿Dónde está? En la calle Lérida, 8563, eso queda cerca de la Rotonda Atenas. Ya, ahí tenemos perfecto. Una serie de estos libros. Buenísimo. Y se supone, según Universo de Letras, que fueron los primeros editores, que uno, está en ebook también, está en Amazon. Se supone que tú vas como impresión bajo demanda, o sea que tú puedes ir a una librería y solicitarlo. Buenísimo. Pero está en Busca Libre, está en formato ebook también, en Amazon y en Busca Libre. Y en Guara es una buena opción para ir a comprarlo para más Navidad, barato, porque es más barato. Más muy barato. bien. Centro Guara, tal cual. Sí. Excelente. Carmen, un placer conversar nuevamente contigo. Precioso tu libro, se agradece, creo que es sumamente necesario. Tiene mucha información, una gran bibliografía, está muy bien dotado de este corpus, ¿no?, que le llamamos, pero sobre todo tiene experiencia y eso se nota, que es tu experiencia que la transfieres, la que también has compartido con tus, no solo nietas como hablábamos al inicio, sino también con tus estudiantes, alumnas, otras profesoras de danza, mujeres en general, bueno, pero con todas las personas a las que les he recordado que tenemos una conciencia corporal que debe ser, como no, cotidiana. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Daniela.